Hola a todos, me llamo Eduardo Montes de Oca. Y yo, Lucía Ospinal. Y yo, Miguel. Y yo, Pedro, y somos F de Fórmula. Juntos conformamos este humilde canal llamado F de Fórmula, en el cual nos centraremos en divulgar información acerca de la dinámica y la relación que ésta presenta con la incertidumbre de medición. Pero antes de centrarnos en las preguntas que tenemos preparadas, tenemos que tener muy en claro los conceptos. Claro, trataremos de explicarlo de una manera muy sencilla, de manera que todo nuestro público pueda entender lo que hemos hecho. Tenemos a la fricción estática y a la fricción cinética, ambas similares mas no iguales. Por un lado, la fricción estática es aquella fuerza que se opone al intento de deslizamiento, mientras que la fricción cinética es aquella que se opone al movimiento en sí. Una vez explicadas las fuerzas que nos interesan, determinamos los tipos de instrumentos que utilizaremos. Estos se componen en analógicos y digitales. Para que quede claro, los instrumentos analógicos son aquellos que contienen divisiones con rayitas, mientras que los digitales te dan un valor directo. De este concepto podemos extraer un término que nos va a ayudar más adelante. Incertidumbre de medición. Incertidumbre, puedes amarla o puedes odiarla. Queda a vuestro criterio. Mas en este caso nos ayuda para saber el margen de duda, lo cual nos sirve para tener una medida más exacta, por más contradictorio que parezca. Ya definidos los conceptos, presentaremos los materiales que utilizamos y la toma de datos. Bueno, aquí tenemos un cubo, una tabla de madera forrada con una tela y una balanza, cosas que cualquiera podría tener en casa. También usaremos un reloj, una cinta métrica, un cronómetro y la aplicación exclusiva de iPhone, Measure, con la que logramos sacar la distancia y los ángulos con un instrumento digital. Claro, también pueden ser materiales sencillos como la escuadra y el transportador, la regla de metal y de plástico, útiles que pueden conseguirse a 5 soles en la esquina. 500 pruebas de ensayo y de error permitieron a nuestro grupo determinar y responder las maravillosas preguntas que el equipo de física tuvo para nosotros, las cuales se dividen en 2 cuestionarios. Empezando por la primera, ¿cómo se puede obtener el coeficiente de rozamiento estático máximo haciendo la menor cantidad de mediciones posibles? ¿Y cuántas veces debería repetir el procedimiento? Para responder esto debemos recurrir a la teoría. El coeficiente de fricción estático máximo se halla en el instante de movimiento inminente, es decir, justo en el instante en el que el objeto está a punto de deslizar pero sin hacerlo. Con el objetivo de hallar este punto, realizamos un sistema en el cual se encuentra el instante de movimiento inminente. Para ello tuvimos que ir probando con diversos ángulos hasta dar con el correcto. He de decir y confesar que esto tardó un tiempo. Una vez encontramos el sistema propicio, solo necesitamos encontrar qué medidas tomar para encontrar el coeficiente de rozamiento estático máximo. Para esto, analicemos la ecuación general. Al despejar el coeficiente de rozamiento estático máximo, encontramos que realmente solo necesitamos los catetos del sistema. Una vez tenemos las mediciones de los catetos, pasamos a realizar los cálculos respectivos. Respondiendo a la pregunta, podemos obtener el coeficiente de rozamiento estático máximo usando solo 2 mediciones. Estas serían la de los catetos X e Y. Bueno, antes de pasar a la segunda parte de la pregunta, debo aclarar que esta misma depende de ustedes, solo de ustedes. Esto se debe a que la toma de datos siempre va a tener un margen de error distinto. Nosotros repetimos el proceso 4 veces y les recomendamos que tomen sus datos un mínimo de 3 veces, ya que, como dije, los datos, al tener más resultados, se asemejarán un poco más a lo teórico. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el ángulo de inclinación con el que se obtuvo el coeficiente de rozamiento estático máximo? ¿Cuál es la incertidumbre de la medición del ángulo? Como nota, los ángulos están medidos en grados sexagesimales. En nuestro caso, el ángulo de inclinación que se obtuvo con respecto a la medición analógica junto a su incertidumbre de medición fue de 11,7 más menos 0,1. Para hallar el ángulo manualmente solo tuvimos que valernos de los catetos X e Y para aplicar las propiedades trigonométricas seno-coseno. Para evitar complicaciones con el cálculo usamos un programa, Excel, cuyas herramientas son eficaces al momento de recopilar los datos y ejecutarlos. Y es que entre tú y yo, ¿para qué hacerlo difícil si fácil también sirve? ¿Cómo se puede obtener el coeficiente de rozamiento cinético MUCA? ¿Y cuántas veces debería repetir este procedimiento? Para obtener el coeficiente de rozamiento cinético debemos recurrir a nuestros conocimientos sobre cinemática y dinámica.
Usamos la fórmula de distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado para encontrar la aceleración con la que se mueve nuestro cubo sobre la superficie. Luego, con dinámica haremos uso de la ecuación de fuerza es igual a peso por seno de teta menos peso por coseno de teta por el coeficiente de rozamiento cinético igual a masa por la aceleración. Despejando y reemplazando algunos valores, nos quedamos con esta bonita expresión. Siendo y el cateto opuesto al ángulo a nuestro plano inclinado, x el cateto adyacente, g la aceleración de gravedad, d la hipotenusa a nuestro plano inclinado y a la aceleración que previamente hemos hallado. Cuando realizamos múltiples pruebas de medición durante nuestro experimento, nos dimos con la sorpresa que a la hora de usar nuestros datos recopilados, no eran necesarias más de 4 pruebas para calcular el UK o el coeficiente de rozamiento cinético, como quieran llamarlo, con su respectiva incertidumbre de medición, ya que la incertidumbre total no cambiaba o no se veía afectada drásticamente por más mediciones extra que se le agregaran al cálculo de nuestra UK. ¿Cuál es el valor del coeficiente de fricción cinético y cuál es su incertidumbre de medición? Luego de realizar todos los cálculos respectivos, obtuvimos el valor de 0.14, con una incertidumbre del más o menos 0.21. Bueno chicos, ¿qué caso elegimos? Yo creo que deberíamos elegir 3 casos de 50 centímetros en lugar de 5 casos de 30 centímetros porque es mucho más fácil de realizar. Además, piénsenlo, si usamos elementos analógicos, sería mucho más fácil de medir. No creo que sea conveniente irnos por la practicidad. Exacto. Piensa que si realizamos 5 pruebas en lugar de 3, podremos reducir la incertidumbre. Entonces, por el bien de la física, realizaremos 5 pruebas para reducir la incertidumbre. Entonces, ¿todos están de acuerdo? Sí. Entonces, Eduardo, ya sabes qué hacer. Creo que sí, creo que ya sé qué tengo que hacer. Para este segundo cuestionario realizamos un cambio importante, un cambio en los instrumentos de medición. Es decir, cambiamos de usar reglas, entre ellas escuadras y transportadores, a usar App Measure, una aplicación de realidad aumentada creada por iOS. Respondiendo a la pregunta número 6, ¿fue más fácil o difícil? Claramente la aplicación nos facilitó en gran medida el cálculo, pues que al usar la cámara el programa ejecuta las distancias y los ángulos con solo mover el celular. ¿Saben cuál es la precisión que tienen los nuevos instrumentos que usamos y cuál es su incertidumbre? Pregunta 7. ¿Cuál? Hey, yo lo sé. Como todos los instrumentos que usamos fueron digitales, su incertidumbre va a ser igual a su precisión. Por ejemplo, la incertidumbre de la App Clock de iOS es de 0.01 segundos, debido a que es la mínima unidad que puede medir. Entonces la incertidumbre de la App Measure de iOS es de 1 centímetro en el caso de las distancias y de 1 grado sexagesimal. ¿Cuál es el error relativo con respecto al coeficiente de rozamiento estático en el cuestionario anterior? El error relativo es la comparación entre la incertidumbre y su valor exacto. Con esto, el error relativo del coeficiente de rozamiento obtenido con instrumentos digitales es de 0,11, que en porcentaje es 11%. El error con instrumentos digitales fue de 0,04, que en porcentaje es 4%. Comparando estos valores, sabemos que el cambio a instrumentos digitales aumentó el error en 7%. Pregunta 9. ¿De qué depende el valor del coeficiente de rozamiento cinético? ¿Qué otras propiedades o factores se involucran? ¿Cómo? El valor del coeficiente de rozamiento cinético depende principalmente de la naturaleza de las dos superficies que entren en contacto. Por ejemplo, en nuestro experimento usamos un cubo casi idéntico a este con partes hechas de metal, como estas, las cuales entraban en contacto con una superficie de madera forrada con tela. Otros factores que entran en juego a la hora de calcular el valor de este coeficiente son la temperatura, el acabado de sus superficies y la velocidad relativa entre ellas. ¿Por qué? Bueno, la respuesta se encuentra en las interacciones de las partículas microscópicas de las dos superficies implicadas. ¿La fricción siempre realiza trabajo negativo? Menciona 3 ejemplos que demuestren lo contrario. Usualmente se cree que la fuerza de fricción realiza un trabajo negativo. Sin embargo, debemos recordar que el trabajo de una fuerza se halla al multiplicar el módulo de la misma por el desplazamiento y por el coseno del ángulo que se forma.
Piénselo así, si una fricción o la fuerza de la fricción realiza un trabajo positivo, es porque hace un ángulo de 0 grados y el coseno de 0 es igual a 1. Y si fuera negativa, sería un ángulo de 180 y coseno de 180 es igual a -1. Cosas que no servirán. Así es como es posible encontrar casos donde la fuerza de fricción está a favor del movimiento, por lo tanto forman ambos un ángulo de 0 grados. 3 casos donde la fuerza de fricción realiza un trabajo no negativo: una persona caminando, corriendo, un bloque encima de otro bloque moviéndose juntos hacia la misma dirección, y el caso de un bloque sobre un plano inclinado que se encuentra en reposo, el cual está dentro de un ascensor que está subiendo. Realizar el experimento fue la parte más sencilla del trabajo. De hecho, cuando empezamos a realizar los cálculos fue donde todo se volvió un calvario. Debido a que hubieron ciertas complicaciones, tuvimos que recalcular una infinidad de veces la mayoría de datos. Con esto aprendimos la importancia de ser ordenados y que debemos colocar un administrador, el cual se asegure de realizar copias de seguridad en todo documento. Tomen nota, muchachos. Para concluir con nuestro cuestionario, hemos de recalcar que la gratificante experiencia de experimentar con materiales nuevos que nunca hemos usado anteriormente fue útil para nuestra formación como ingenieros, para hacer ese empalme tan necesario entre la teoría y la realidad, basándonos en el margen de error de la medición y todos sus instrumentos. Utilizando toda la teoría enseñada como fuerzas que afectan, el cómo la velocidad y la aceleración afectan la trayectoria y cómo varían durante el tiempo. Además, claro, de la energía que producen ciertas fuerzas en todo sistema. Dicho esto, esas serían nuestras principales conclusiones.